Hemos dicho que el objetivo estratégico de nuestra lucha, la parada final, es la revolución democrática. Explicamos que hablar de revolución no implica escoger un método de lucha. Significa que el sistema de poder que enfrentamos es incapaz de evolucionar hacia la democracia. Y por tanto, si queremos democracia, necesitamos derribar el edificio entero. El edificio entero del poder. Y necesitamos construir uno nuevo. El edificio viejo no solo es una cárcel, sino que no puede evolucionar y convertirse en un hogar libre. Por tanto, hay que desmantelarlo, abolirlo de raíz, y eso se llama revolución. Y es democrática por el objetivo, la democracia. Todo el trabajo y toda la lucha de nuestro movimiento es para lograr llegar desde donde estamos en este momento, bajo la tiranía de la dictadura FSL en Gran Capital, hasta la meta final, la revolución democrática. ¿Cómo luce esa última estación de este camino? ¿Cómo podemos caminar hacia allá en vista de los niveles de represión actuales? ¿Qué hace falta para lograr el objetivo estratégico, el objetivo final de la revolución democrática? Todas estas preguntas necesitan respuestas. Todas estas preguntas hablan de retos difíciles que tendremos que ir superando colectivamente, creativamente, entre todos. Son retos difíciles, pero no son retos imposibles. Son difíciles porque para llegar a la meta final, a la revolución democrática, necesitamos construir un movimiento popular democrático, que no quede a medio camino, que no pierda el norte de la democracia, que no se quede en la salida de Ortega o en salir de esta dictadura. A la dictadura, por supuesto, hay que hacerla desaparecer, porque es el objetivo intermedio, el obstáculo principal inmediato que bloquea el camino hacia la democracia. Pero el movimiento popular tiene que ir mucho más allá y construir la democracia. Sobre cómo hacemos este movimiento popular democrático, empezaremos a conversar muy pronto y tendremos que hablar mucho. Pero antes es esencial que visualicemos el objetivo estratégico. ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son sus características? Para no engañarnos ni dejarnos engañar sobre si hemos llegado a la meta. Ya nos ha pasado antes. En 1990, por ejemplo, creímos entrar en democracia, mientras carecíamos verdaderamente del poder, mientras seguía el poder concentrado, centralizado en pocas manos. El sistema que buscamos construir, por el contrario, tiene la característica fundamental de enfatizar la dispersión del poder. O sea, no se trata de escoger un buen presidente, sino que la presidencia tenga mucho menos poder. No se trata de escoger o de poner gente honrada en el sistema judicial, sino que el sistema judicial esté estructurado de manera tal que no se preste fácilmente a la corrupción. No se trata de limpiar la policía o limpiar el ejército, sino de cambiar radicalmente la estructura de las fuerzas de seguridad y protección del país. Empecemos por lo más obvio. Quitarle poder a la presidencia comienza por quitarle poder de represión. Para esto es imprescindible sustituir el ejército, que se supone es nacional, pero que termina siendo la
la columna vertebral del poder despótico de una cúpula. Hay que reemplazarlo por varias fuerzas de defensa separadas. Pues, ¿qué fuerzas? Pueden ser fuerzas de protección civil para desastres naturales, ayuda en emergencia, proyectos cívicos, fuerzas de protección de los recursos naturales y fuerza de protección de las fronteras. Cada una de estas fuerzas debe estar bajo mandos civiles. A su vez, los mandos civiles deben estar sujetos a distintas formas de supervisión ciudadana. Puede que incluso convenga que estas fuerzas, quizás con excepción de los guardafronteras, tengan únicamente mandos civiles regionales. En cualquier caso, ninguna de ellas debe tener filosofía militar, sino de protección. Su armamento debe ser restringido y su integración a la vida ciudadana debe ser una tarea constante. Que de múltiples maneras respondan al mando civil, que no tengan negocios propios, como ocurre hoy en día, y que se les capacite a sus miembros para hacer carrera en el sector privado una vez que su servicio público haya concluido. En cuanto a la Policía Nacional, no más. Deberán formarse policías municipales bajo el mando de autoridades ejecutivas en cada municipalidad. Estas autoridades, y esto es muy importante, deberán a su vez estar sujetas a la supervisión y fiscalización permanente de asambleas municipales electas democráticamente. Y no más espionaje contra los ciudadanos del país. Todos los archivos de la inteligencia del ejército y de cualquier grupo o institución dentro del Estado que se haya ocupado de acumular información sobre las actividades legítimas de las personas dentro y fuera del territorio nacional deberán hacerse públicas. No más espionaje contra los ciudadanos. Ven desde ya qué diferente luce el poder político tras la revolución democrática. Hay muchos otros cambios de los que tenemos que hablar, conversar, pero ya con estos cambios en el país no hay un presidente que pueda lanzar a su ejército contra los campesinos, ni su policía contra las protestas en las ciudades. Y no es porque hayamos escogido un buen presidente, un gran hombre, sino que quien quiera que hayamos escogido, y podemos equivocarnos, no tendrá ejército ni tendrá policía para imponer su voluntad sobre la voluntad de todos. En lugar de eso, probablemente cientos de cuerpos de policía, incluso deben ser varios en las ciudades más grandes. Piensen, por ejemplo, en policías distritales. Sujetos todos estos cuerpos de policía al mando de sus autoridades civiles y estas sujetas a asambleas de ciudadanos. Tendrán estas fuerzas policiales que ocuparse del trabajo de proteger la seguridad de los trabajadores honrados del país y estarán sujetos permanentemente a la autoridad civil. No es ya un cambio enorme quitar a la presidencia el poder de reprimir y matar para perpetuarse en el poder, para hacer negocios corruptos y para corromper los negocios. ¿No es eso un gran cambio ya? Y esto es apenas el comienzo. Hay mucho más y debemos pensarlo y discutirlo. ¿Qué otros cambios? ¿Cómo llegar a esa dispersión del poder que es imprescindible para vivir en paz, en prosperidad y democracia? De esto seguiremos hablando, tenemos que seguir hablando. Vayamos pensando todos, creando ideas alternativas que empoderen al ciudadano. Darle poder al ciudadano frente al Estado es esencial para que la libertad que tanto nos cuesta conseguir sea permanente y para que no sea un espejismo como quisieran que fuera,
los que se benefician de la brutal concentración de poder que hoy resulta en la dictadura FSLN Gran Capital, que antes nos dio la tiranía somocista y antes el reinado de caudillos de guerra como Emiliano Chamorro y otros. No más, Nicaragua será por primera vez en su historia una república democrática.